Debo tener más de 1000 pares de tenis. Me empezaron a capturar los SB. No soy una persona que patinó, mi amor es por el básquetbol. La gente me dice que estoy loco, no es posible que alguien coleccione tenis. No es posible que alguien gaste todo su dinero en tenis. Que traiga tatuado a Michael Jordan, que traiga tatuado un tenis. Antes me basaba en lo que fuera Michael Jordan. Siempre los tenis me gustaron, los de Michael Jordan. No me basaba tanto en la historia de los tenis de básquetbol, sino los Jordan. Yo tenía que estrenar un tenis cada semana. Entonces compraba un tenis, lo usaba, lo vendía, compraba el siguiente. Y ahora sí es más la estética. Créeme que no es un tenis a veces que sea cómodo, sino que se vea bien. La historia del tenis, lógico, me encanta meterme en la historia de cada par. La nostalgia, la temática de los tenis, me encanta. Hay veces que los tenis no son tan cómodos, pero tienen el nombre de algo que a mí me gusta, con eso basta. Tengo varios pares que nunca me he puesto. Tengo varios pares que han sido guardados para cierta ocasión que todavía no ha llegado. Esos tenis, cuando llegue el momento, los voy a usar y todavía están guardados. Entonces debo tener arriba de 20 pares nuevos que algún día me los voy a poner. Ayer en un evento de Reebok usé unos POM por bodega, que la gente de Reebok dice, no puede ser que tú tengas estos, ¿cómo es posible que llegaron a México? Le digo, o sea, créeme que los compré en Japón. ¿En serio en Japón? Sí, un día fui y los compré ya. Porque si les explicas toda la historia de aquí, no se imaginan cómo es posible que lleguen a un tianguis. ¿Cómo es posible que lleguen piezas perdidas en tianguis? Vendo tenis desde 1994. El tianguis era la sorpresa. ¿Por qué? Porque había tenis que en verdad no sabías qué significaban. Un Jordan 1 Chicago de 1994, un solo pie, izquierdo tirado en un tianguis. Le dije, ¿cuánto quieres? 120 pesos. Dije, bueno, es un Chicago, está bien. Lo tengo guardado y no es posible que al mes encuentre el otro pie en el mismo tianguis. Y me costó 100 pesos. El par por 220 pesos. Y lo tengo y, lógico, no lo vendo. Porque ese es parte de las maravillas que es un tianguis. Mucha gente dice, el tianguis vas a encontrar piratería. Jamás. Vas a encontrar de todo. No sabes cómo llegan ahí, pues tienes que buscarlo. Si no, no lo encuentras. Para mejor, pues así que la cultura de los tenis, todos decían, es que en México no hay una cultura. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto dinero. Lógico, sí hay dinero. Ahorita ya ves que se empiezan a acabar los tenis, que empiezan los release, que se acaban en un solo día. Y dices, no es posible que haya una fila de tenis. ¿Ya viste que sí? ¿Ya viste que pues para muchas marcas yo les serví de impulso? ¿Por qué? Porque me gustan tanto los tenis que te voy a enviciar a ti, a ti, a ti, a ti. Entonces la gente dice, wow. Y si lo encuentran en un tianguis será original, búscalo en cualquier parte. Puede ser una tienda, puede ser un tianguis, puede ser en una venta de garage. He encontrado tenis. Entonces la gente empieza a crecer en esto. Que pues así que somos un mundo de los tenis que mucha gente todavía no sabe y no tiene que saber. Poco a poco la gente se va enviciando. Hay gente que no pierde el pie, dice, son para usarse, para estar cómodo, eso es lo básico. Hay gente que dice, en este tenis lo voy a usar hasta que mi hijo salga de la universidad. Adelante. ¿Te has topado con gente extraña? Lógico, siempre. Es un mundo tan increíble que dices, este tenis lo quiero nada más para un concierto. Adelante. Nada más lo voy a deshacer ese día y lo voy a guardar toda mi vida. Glove Store tiene exactamente 4 años. Antes era Cackley, de repente cambiamos a Glove Store. Y siempre ha sido una tienda muy parecido al mundo gabacho, pienso yo. Me gusta vender cosas con historia, con temáticas. Cosas que en verdad me gusten a mí y casi te lo transmito a ti. Entonces no me importa vender nuevo y usado. ¿Por qué? Porque el usado a veces es, como dicen, deck stock, ya no hay. Entonces, si vienes aquí a platicar conmigo, créeme que te vas a ir feliz, porque te voy a dar mi historia. Hay mucha gente que no le gusta el usado, adelante. Te voy a decir, de este no lo vuelves a encontrar en tu vida. Entonces ya cuando les platique la historia, es súper motivante que se lo lleven. Entonces, como que parte de la historia de Glove Store es de que estás conmigo, yo te platico, y si logro que te lo venda, hombre, es un éxito impresionante. Estamos en la Glove Store Centro, Avenida 5 de Mayo, número 29, 308, Colectivo Calavera.
y la otra estamos en Pericuapa. El local es el K65. El futuro de todo esto pues tiene que crecer más de lo que ya ha sido. La gente se ha metido tanto con las marcas que en verdad ves un chavito que te para de cabeza porque está más enterado que tú. Está súper bien. Lógico, las marcas ya voltearon a ver México porque, digo, puedes ir a cualquier parte, no importa la raza, no importa qué pase en México. Digamos, he ido a Veracruz, he ido a Cancún, donde sea. De repente me han conocido, me siento súper bien. Pero de repente ver los tenis que traen, súper bien. Y no es una persona que los encontró tirados, sino se meten a la historia. Entonces, de que crezca tanto en México, súper orgulloso. ¿Por qué? Porque ha sido un movimiento que ha girado que... Entonces ves que sí tienes un impacto y que México tiene un impacto tanto en los tenis que digo, wow, wow, wow. No tan solo Estados Unidos, no tan solo Europa, no Japón, también aquí se puede y se ha podido. No coleccionen, es un mal vicio. Siempre se lo digo, pero yo vendo tenis. Yo soy Roberto Pelayo, el niño.